Primer lugar, muy buenas noches a todos. Lamento mucho lo que se presentó. El video está supremamente pesado. Me ha tocado hacer unas variaciones para poderlo subir. Llevaba todo el día subiéndose y no se subió. De manera especial, agradecer a todos por el apoyo, por creer en este proyecto. No soy muy amiga de los cursos virtuales, ya la mayoría lo saben, pero estoy con toda la intención de hacerlo con todas las de la ley para que nos salga bonito. Vamos a empezar con algo muy importante para nosotros, que es entender que hablar de fonoaudiología hospitalaria es lograr cosas que todos vamos a necesitar por el beneficio de nuestros pacientes. Nadie puede construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno debe trabajar en su propia mejora. Madame Curie, una de las mujeres que más ha luchado por tener todas estas evoluciones en la ciencia que no fueron fáciles por la época. Recomendaciones para las jornadas que vamos a hacer. Una de ellas es descargar los videos, perdón, descargarlos, no, visitar los videos porque no hay cómo descargarlos, se les van a subir al YouTube para que puedan acceder en cualquier momento. Espero me excusen la gente de Argentina y de España, que son los que tengo más distantes, ya que tuve inconvenientes grandes con el servidor y nos ha generado muchísimos problemas para poder entrar. Se va a subir el video, va a estar disponible para que ustedes lo puedan revisar en cualquier momento. Asimismo, se va a abrir vía Skype este canal para que puedan hacer preguntas y poder estar al tanto de todo lo que sucede. Se solicita dejar cerrados los micrófonos y cámaras, solo hacer preguntas vía chat. Las preguntas deben ser cortas y concisas, referentes al tema visto. Yo sé que tenemos muchos pacientes y que quisiéramos hablar de muchas cosas, pero pues procurar que sea sobre el tema. Las preguntas ser concisas, claras y referentes al tema. No filmar, eso sí se les pido el favor, no filmar esta presentación, no tomarle foto a las presentaciones, eso sí es algo que encarecidamente se lo recomiendo. Para entrar a hablar ya de lo que es el proceso, ya la mayoría me conocen, soy Patricia Cedeño, fonoaudióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales, especialista en disfagia orofaringe, motricidad orofacial, en terapia funcional, especialista en estética facial, diplomada en UCI y diplomada en gerencia. La idea de contarles esto es que algunos todavía no me conocen y pues contarles un poquito de lo que hago. En cuanto a las agremiaciones, estoy vinculada con una serie de agremiaciones, la Asociación Fonoaudiológica Colombiana de Disfagia Orofaringe y Motricidad Orofacial, Sociedad Internacional de Uso de Equipo en Fonoaudiología, la Sociedad Internacional de Fonoaudiología Clínica Especializada, perdón, la Sociedad Chilena de Fonoaudiología Oncológica y el Colegio de Terapeutas del Lenguaje del Estado de Puebla, que es un honor y siempre ha sido un honor estar en todas estas instituciones. Son mis nuevas presentaciones, pero no es el estar presumiendo con ellas, sino contarles que estamos haciendo cambios en la fonoaudiología. Tener claro que cuando nosotros nos metemos a trabajar la fonoaudiología hospitalaria es una experiencia enriquecedora que implica un compartir con muchas otras personas y que sí o sí lo tenemos que realizar de la manera más precisa que se pueda para lograr muy buen desarrollo en todos los pacientes. Entonces, dentro del el quehacer fonoaudiológico hospitalario, la experiencia nuestra o la experiencia mía radica desde 1997 en el Hospital San Vicente de Pitalito, donde trabajé hasta en lo que se refiere pregrado, pero ya en pregrado, perdón, en toda la parte del grado, en toda la parte ya posgraduada, pero que aún no he recibido la especialización. La especialización realmente se recibe hasta hace 15 años y empiezo a trabajar hace 15 años en la parte hospitalaria aquí en la ciudad de Pereira. En este momento nos encontramos trabajando no directamente para hospitalización, sino vinculada por evento, que es otra forma de trabajar y creo yo tal vez más dinámica que lo que venimos trabajando. Tener claro
que cuando nosotros nos metemos a trabajar la fonoaudiología hospitalaria es una experiencia enriquecedora que implica un compartir con muchas otras personas y que sí o sí lo tenemos que realizar de la manera más precisa que se pueda para lograr muy buen desarrollo en todos los pacientes. Entonces, dentro del el quehacer fonoaudiológico hospitalario, la experiencia nuestra o la experiencia mía radica desde 1997 en el Hospital San Vicente de Pitalito, donde trabajé hasta en lo que se refiere pregrado, pero ya en pregrado, perdón, en toda la parte del grado, en toda la parte ya posgraduada, pero que aún no he recibido la especialización. La especialización realmente se recibe hasta hace 15 años y empiezo a trabajar hace 15 años en la parte hospitalaria aquí en la ciudad de Pereira. En este momento nos encontramos trabajando no directamente para hospitalización, sino vinculada por evento, que es otra forma de trabajar y creo yo tal vez más dinámica que lo que venimos trabajando. Ya desde la parte médica, nosotros contamos con muchos profesionales que van a estar al lado de nosotros, como lo son los médicos, las enfermeras, profesionales de otras áreas como odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, todas estas personas que nos van a acompañar y con los que tenemos que estar muy de acuerdo en lo que estamos haciendo. Hablar todos el mismo idioma y en teoría nosotros somos los dueños de la comunicación para poder hablar el mismo idioma. Del manejo interdisciplinario es súper importante y sobre todo siguiendo las prácticas basadas en la evidencia. Si bien es cierto, la evidencia es algo que nos están pidiendo hoy día mucho, es importante también dar nuestro criterio y explicar en qué estamos o qué no estamos de acuerdo. Además que estas prácticas nos permiten proporcionar atención óptima al paciente, disminuir la duración de la estadía, minimizar las infecciones adquiridas en la atención médica y evitar los reingresos. Esto lo dicen unos patólogos del habla del Hospital James y del Servicio de Cabeza y Cuello de Temple en 2018. De la terapéutica hospitalaria, entonces, hay que tener en cuenta el tipo de profesional que está con nosotros. Puede ser un paciente agudo o crónico, paciente que viene de varios reingresos o un solo ingreso, pacientes que han estado en urgencias, que vienen de un proceso de hospitalización gradual. Entonces es necesario que yo sepa esas características para poder saber cómo va a ser mi intervención. Del trabajo en hospitalización, entonces tenemos el paciente que puede ser neurológico, mecánico, mixto, con diferentes características de su patología que nos llevan a una alteración del sistema estomatognático o del proceso de comunicación que nos lleve a una intervención pronta y precisa. Así entonces, nosotros podemos encontrar variación, por ejemplo, en los pacientes que están ya en procesos terminales o paliativos, ya donde son de origen neurológico, oncológico, neurodegenerativo, de trauma con trastorno respiratorio, comatosos, pacientes que requieren mucho cuidado y manejos muy precisos, sobre todo para no desgastarlos y generarles una muerte digna, que es en última lo que pretendemos en un momento dado. ¿Quién es el paciente hospitalizado? En esencia es el paciente que requiere ante todo una atención específica que debe ser realizada en este medio hospitalario dadas las características de su condición clínica o del examen específico que se le está realizando. Eso es muy importante, que nosotros tengamos en cuenta por qué está el paciente a nivel hospitalario. El criterio de hospitalización va a depender entonces si es una urgencia, si es revisión de la condición clínica, si son procesos investigativos, si se va a realizar un examen. Y este tipo de procedimiento entonces está marcado por las características propias de lo que el paciente requiere. Así nosotros tenemos que mirar cuál es la condición sobre la cual vamos a recibir un paciente.
Pueden existir pacientes que tengan, sean secundarios a malformaciones craneofaciales, síndromes que afectan el desarrollo, traqueostomizados, pacientes cardíacos, politraumatizados, neurológicos, adultos mayores, neonatos, cáncer de cabeza y cuello. Así entonces vamos a encontrar diagnósticos desde el ámbito de fonoaudiología que nos van a remitir disfagia, afasias, disfasias, disartrias, apraxias y dispraxias, amnesias, agnosias y algunos pacientes con disfonía siempre y cuando haya un otorrino. Siempre vamos a partir de la urgencia. Hoy en día se considera que la urgencia vital es la disfagia, pero aún seguimos cuestionando la parte comunicativa con el paciente afásico. En el paciente afásico, entonces, los fonoaudiólogos de diferentes entidades estamos manifestando inconformidad porque realmente lo que es la patología de la afasia se despriorizó, es decir, no se considera ahorita tan importante y el proceso comunicativo en un paciente es necesario para, por ejemplo, contestarle al médico lo que requiere. Es comunicativo, no comunicativo, entiende lo que le está diciendo o el paciente está desconectado. Entonces es necesario que yo sepa que la comunicación no se puede sacar y en un proceso como la afasia necesitamos estar allí, sobre todo para proceso comunicativo. En estos momentos, entonces, los fonoaudiólogos manifiestan su inconformidad para el manejo de las personas con afasia en el entorno hospitalario agudo en cuanto a que la atención profesional que ha creado por las prioridades en competencia, la despriorización de la afasia con relación al manejo de la disfagia, las creencias de los patólogos del habla sobre la afasia y su manejo actual. Hay muchas personas que no entienden que hoy en día hay que trabajar tempranamente la afasia, hay que evitar todas las compensaciones que se generan, hay que procurar desinflamar ese cerebro. Y eso es algo que nos compete desde el punto de vista comunicativo y su comprensión de los facilitadores para el manejo de las afasias. Así entonces, desde la comunicación, para nosotros, ¿qué es relevante cuando nos llega un paciente? Lo primero y lo básico, ¿cómo está posicionado su sistema estomatognático? ¿Logra deglutir al menos sus secreciones? ¿Logra comunicarse? ¿Cómo está su nivel cognitivo? ¿Cómo está su nivel de conciencia? ¿Y cómo integrar esto al proceso de atención hospitalaria que va a tener? Que no necesariamente es rehabilitación, necesariamente es comunicación. ¿Por qué la urgencia de la disfagia entonces? Porque definitivamente la disfagia es el área de la comunicación humana que se encarga del trastorno de la deglución. Y definitivamente si no se trabaja va a provocar daños más graves como la deshidratación, la desnutrición, el riesgo de alteraciones respiratorias, la neumonía por aspiración. Y todo este tipo de cosas se asocian con una mayor mortalidad y morbilidad. Muy importante que nosotros sepamos que esto se viene estudiando y se determinó pues la urgencia de la disfagia y es un riesgo de vida. Tengan en cuenta que a nosotros no nos van a remitir en hospitalización un paciente por trastorno fonético fonológico, nos van a remitir un paciente que esté con un trastorno en el cual peligre su vida y la disfagia es un trastorno en el cual peligra la vida de la persona que la sufre. Entonces, desde la disfagia, ¿qué es lo que hay que contestar? El paciente puede o no puede comer. Muscularmente puede mantener el proceso durante 5 o 10 minutos, que es una deglución, una alimentación normal. ¿Qué consistencias lo puede broncoaspirar? ¿Cuál es el pronóstico de glutorio? Este pronóstico de glutorio es algo que nos piden los médicos muchísimo porque el pronóstico implica todas aquellas dificultades, todas aquellas características que se pueden complicar a un paciente durante el proceso de recuperación. Y lo otro va a requerir ayudas, sonda nasogástrica, orogástrica, gastrostomía percutánea.
Entonces, ¿qué otros aspectos influencian la recuperación comunicativa? Tenemos aspectos cognitivos, comportamentales, que van a afectar de una u otra forma la recuperación, no solamente comunicativa, sino del paciente. Como les decía, para el médico es muy difícil ver un paciente que no logra comunicarse con él, para la enfermera, para la misma familia. Entonces, muchas veces es necesario que nosotros facilitemos todas las herramientas para que el paciente pueda efectivamente comunicarse y explicar muy bien el por qué no puede. Sobre la evaluación clínica, es muy importante que nosotros tengamos a la mano todos aquellos implementos que nos permiten hacer evaluación de cabecera y repetirla constantemente, la evaluación. Por ejemplo, aquellos que nos permiten la radiografía de tórax, todo lo que tiene que ver con la parte de las videofluoroscopias, la FEST, algunas de todas estas se pueden realizar a nivel hospitalario, otras no, entonces hay que mirar si nosotros podemos hacer el análisis acústico de la deglución, observar también si la parte de las afasias está muy afectada para el manejo comunicativo, si presenta otro tipo de comorbilidades al momento de trabajar. Y en la parte comportamental, definir si el paciente está alerta, cooperativo, consciente de la dificultad, negligente, si tiene postura o posicionamiento inapropiado, si se encuentra postrado, no cooperativo, no es consciente de la dificultad, si es impulsivo, si de pronto el paciente se quita todas las cosas que le colocan, si además de eso es agresivo y pelea con los demás. Todo ese tipo de cositas hay que irlas anotando. Y a nivel cognitivo, cosas que son muy importantes, por ejemplo, que sea consciente. ¿Por qué es importante que esté consciente? Porque eso depende de la vía oral. Sí, la vía oral y específicamente la fase oral de la deglución, porque la deglución, la fase oral es muy voluntaria y si no está consciente va a ser complicado que coma. La atención reducida, si está somnoliento, si está en coma o vigilia. El paciente que está en coma o vigilia no come y eso es muy importante porque nosotros pensamos que eso no importa, pero sí que porque está comiendo un poquito le vamos haciendo. No, el paciente en coma vigilia no come porque necesita su fase voluntaria y menos si está en coma profundo. Yo diría que realmente para que un paciente nos pueda manejar una buena alimentación requiere que esté consciente. Indiscutiblemente eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la pregunta es definir muy bien el accionar desde qué servicio. O sea, vamos a trabajar en urgencias, en UCI, en hospitalización. En urgencias requiere un fonoaudiólogo dinámico que sepa y tenga agilidad para el diagnóstico y que pueda decir si come, no come y se ganó la gastro o no se la ganó, porque es que el problema es que muchos fonoaudiólogos están mandando gastro a la loca y no todos los pacientes necesitan gastro. En UCI, que sepa que el paciente está enfermito, que no se le puede hacer mucho ejercicio, que no se le puede hacer una terapia de 45 minutos porque no la merita, porque está recuperando. Si el paciente necesita una terapia de 5 o 10 minutos que cumpla con las funciones básicas, o si está en recuperación en hospitalización, donde está más estable, donde se le puede aplicar una terapia un poco más larga, de 20, 30 minutos, donde podemos trabajar diferentes aspectos comunicativos. Está lento. Dentro de las funciones del fonoaudiólogo, entonces tenemos que las básicas dentro del ámbito hospitalario está la diagnóstica, es decir, con un buen diagnóstico yo puedo dar una buena orientación y asesoría, orientar la terapéutica también y realizar un trabajo en equipo. Yo necesito tener mucha claridad en lo que yo encontré, definir muy claro para el paciente lo que está sucediendo para que no termine complicado o que las personas que me escuchan no entiendan lo que yo digo. En urgencias es súper importante una persona entrenada que maneje bien las disfagias y que sepa utilizar los protocolos.
que tenga y maneje el triage en fonoaudiología a nivel comportamental, cognitivo y de comunicación, y que tenga claro si puede o no comunicarse, siendo esto muy necesario para lo que nosotros aplicamos. Y también tenemos que ver si tiene hacia el otro lado de las urgencias todo lo que es la disfagia, la vía de alimentación segura. De acuerdo a esto, podemos hacer la parte de rehabilitación. Cuando nosotros hacemos investigación, podemos aplicar test y baterías largas, pero en los pacientes que están hospitalizados, todo tiene que ser supremamente rápido y las baterías o screening que se utilicen, como el gas, como la FOIS, como masa, tienen que ser muy precisos y muy concretos para el ámbito hospitalario y ser rápidos, porque hay pacientes que requieren ya la respuesta, no se pueden esperar. Y de acuerdo a esto, entonces vamos a determinar si come o no come. Si sí come, se orienta y se trabaja sobre la postura, la higiene, el control, el seguimiento. Y si tiene vía oral con restricciones, se orienta, se rehabilita y se hace control y seguimiento. Si no tiene vía oral, si no puede vía oral, hacemos sonda orogástrica, sonda nasogástrica. Si es el caso, se solicita considerar vía alternativa de alimentación con la gastrostomía y si es mixta, con control de alimentación, se orienta, se rehabilita y se trabaja de acuerdo a las necesidades que tengamos. En el ambiente hospitalario, entonces, el ejercicio va a ser un poco, ya el paciente está estable, ya podemos trabajarle, ya las cosas se pueden hacer sin ningún problema. Eso significa que tenemos más espacio para trabajar. Sin embargo, ningún paciente se va a quedar hospitalizado por un fonoaudiólogo. Hay que recordar que nosotros solo somos profesionales de apoyo. Es decir, quien tiene el dominio sobre su paciente es el médico tratante, ni siquiera otro tipo de médicos que están llamados a acompañar un diagnóstico o un trabajo en un paciente que tiene su propio médico. Entonces, hacia el trabajo hospitalario es importante no ver a un paciente sin que el servicio sea solicitado, porque nosotros no nos puede decir, vea doctorcita, es que tengo un pacientico que es para ver si usted me lo ve, porque qué pecadito, el paciente está muy malito. Si a nosotros vemos un paciente que no nos han llamado a invitar, que veamos, que nos han invitado a ver, y el paciente se complica, vamos a tener problemas. Y si se complica en nuestras manos, peor, porque ¿qué teníamos que estar haciendo donde nos han invitado? Lo otro, al médico no le gusta que uno le diga qué hacer y nosotros no podemos decirle al doctor, doctor, vea, es que la fonoaudióloga vino y dijo que necesitaba terapia, porque a decir que estamos llevándonos por encima su parecer y lo estamos haciendo quedar mal porque ¿quién le quita a la familia de la cabeza o al paciente que uno necesita o no del tratamiento? Y nosotros a veces desconocemos ciertas características de la clínica del paciente que hacen que tengamos que tener claridad y evitarnos esos inconvenientes. No podemos entonces ver un paciente sin que el servicio sea solicitado. Eso es importante que yo lo tenga en cuenta al momento de trabajar. Presentarse al paciente, explicar muy bien el tipo y condición de la patología, lo que tiene, los hallazgos que tiene, todo dentro de la mayor coherencia y prudencia posible, tipo de terapéutica que se le va a realizar, cuál es la función de que nosotros estemos allí, para qué nos quieren que nosotros vayamos allí, cuál es el propósito de nuestra terapia que hay que explicarles. No emitir conceptos sin que sean pedidos. Si a usted no le han solicitado ningún concepto, si a usted no le han solicitado que hable, si a usted no le han pedido que diga cosas, no las diga. No se ponga a decir cosas que no son. Y sobre todo, y vamos a hablar de eso un poquito, nosotros no juzgamos el acto médico, no juzgamos el acto de nadie, entonces no nos pongamos a decir que fue que el doctor se equivocó, ni mucho menos que ese tipo de cosas son ofensivas, porque ellos también van a decir entonces que la fonoaudióloga es lenta o es burra. Entonces no podemos decir eso. Dar el concepto que se ha solicitado, de tal forma que sea claro, conciso según las características que se solicita. Normalmente los médicos le dicen a uno,
¿Qué hubo, doctora? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el paciente? ¿Se demora mucho la evolución? ¿Va a comer rápido? ¿No va a comer rápido? Si yo me pongo y le doy toda la explicación de que lo que pasa, doctor, es que tiene una fascia con un componente semántico que le va a generar ciertas dificultades a nivel de la comprensión, y me riego y le hablo de perseveraciones y parafases, el médico no me va a poner cuidado. Hay que ser claro, doctor, no le va a entender ahorita porque está con esta complicación, pero el paciente sí tiene una fascia. Entonces vamos a trabajarle a la fascia para que usted le pueda entender y él también le pueda entender. Si es en la disfagia, vamos a hacer, doctor, sí, tenemos una disfagia, pero podemos administrar tal consistencia y ser muy claritos en eso que se está diciendo. Tener el criterio claro de lo realizado con el paciente para poderle explicar a la familia y poderle decir a todo el mundo qué es lo que tiene. Si no tenemos el criterio claro, es que tiene disfagia, sí, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene esto malito, hay que arreglarle esto, hay que ponerle esto acá y ser muy honestos con lo que decimos, pero tampoco pues tan despalpajados pues que podamos hacerle, desparpajados, perdón, que podamos hacerle pasar a pesados ya de tanta cosa que decimos. La atención y el número de sesiones. Es muy importante que el paciente que requiere una atención a nivel hospitalario se le haga una asistencia de tal forma que se ajuste al servicio en el que se encuentra. Si es urgencias, si es hospitalización, si es UCI, dependiendo de las características y el tiempo que tenemos de acción, porque es que nosotros en una UCI no podemos trabajar tanto tiempo porque el paciente se nos fatiga. No podemos, por ejemplo, en unas urgencias, estar esperando a que apliquemos un test larguísimo de 2 hojas, perdón, de 2 o 3 hojas. Tener en cuenta que no es un paciente ambulatorio de consulta externa. Nosotros no podemos trabajar 1 hora con un paciente a nivel hospitalario, eso es prácticamente imposible. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, a las clínicas y hospitales les interesa la rotación de camas. Un paciente que se queda hospitalizado es un riesgo de que se complique. Es algo que no podemos permitir. Dar resolución pronta y que la demora en hospitalización no sea por procedimientos fonoaudiológicos, que es una de las quejas de los médicos, que es que el fonoaudiólogo me dijo que dejar hospitalizado al paciente. Nosotros no podemos hospitalizar a nadie. Lo que siga y lo que se le tenga que seguir haciendo al paciente toca asumirlo por la consulta ambulatoria. Mientras tanto, nos toca definirlo más rápido y dar resolución a los problemas, porque si no, el paciente no lo van a dejar y termina con una gastrostomía seguramente. Hacia el trabajo hospitalario, entonces también explicar muy bien al personal, los familiares, los hallazgos en el paciente a nivel comunicativo, el plan de intervención y pronóstico, explicarles para dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, en qué momento está el paciente. Ustedes saben que a veces la comunicación cuesta con ciertos profesionales porque tienen afán, porque no nos están mirando, porque no nos ponen cuidado, pero es importante que les expliquemos qué es lo que pasa, qué es lo que queremos hacer, tanto a familiares como al grupo hospitalario como tal, porque si no terminamos entonces como nos pasó con algunos colegas que les hacen terapia que uno no ha pedido porque les están haciendo terapia física y ellos también hacen terapia deglutoria, o que tenemos enfermeras que habilitan vía oral aunque todavía no se ha permitido. Entonces explicarles muy bien, y si es el caso nos toca hacer capacitaciones porque ustedes saben que tal vez el mayor problema radica en el desconocimiento y en la negación al conocimiento. Entonces toca adiestrar a todo el mundo para poder hacerlo. Importante no crear falsas expectativas. Hay personas que están muy enfermitas, no se va a poder hacer terapia porque hasta que mueran, porque si es que si de pronto se salve, es que de pronto le sale mejor, es que de pronto de aquí a 250.000 años pueda que se mejore. Hay que tener claridad. Hay pacientes que se van a morir, nos guste o no nos guste, pero tampoco pues desechar a los pacientes, decir, bueno, como va a morir, dejemos lo que se muera. No, hay que ser muy claros y específicos con la familia. Yo les estoy haciendo una terapia
en la cual vamos a mejorar su calidad para la deglución de sus secreciones, va a estar de lado, vamos a hacer estos acondicionamientos porque él no se va a recuperar y nosotros vamos a trabajar hacia esto. Porque no falta el loco, la loca que les dice, no, es que hay que hacerle terapia porque él sale de esto y nosotros no podemos aseverar eso porque la salud, la parte clínica no es nuestra competencia y en eso sí que yo les insisto porque tenemos muchos colegas que uno dice no se hace y ellos dicen sí se hace porque es que yo le veo muchas expectativas, yo sí creo que siga vivo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Al momento de evolucionar, algo que hay que tener claro, lo que no está escrito es como si no se hubiera hecho. Escribir lo que se ha realizado y lo que nos han comentado es muy importante. A veces nosotros hacemos procedimientos y resumimos demasiado, como dice una colega, paciente ok, paciente normal, resto ok, o paciente estable, resto ok. Eso no es una evolución. La evolución tiene que decir qué fue lo que le hicimos, cómo encontramos al paciente, cómo dejamos al paciente. Si nos comentan que hicieron cosas, por ejemplo, que le habilitaron vía oral o que les hicieron otro tipo de ejercicio o que vino otro tipo de colega a trabajarle. Todo ese tipo de cositas hay que trabajarlas. Escribir las complicaciones en la terapéutica a nivel general, que si el paciente tiene, se que nos complicó hoy, si no dio respuesta, si presentó fatiga, si tiene un proceso respiratorio anómalo, cualquier tipo de cosa. Claridad en lo que se aplica es muy importante. Ser muy claros en lo que se hace y hacer el glorioso consentimiento informado. El consentimiento informado es importantísimo para el paciente. Yo tengo que avisarle al paciente qué le estoy haciendo, cómo le estoy haciendo, colocándole un aparatico con el que va a sentir esto le va a pasar, no tiene ningún efecto secundario o tiene efecto secundario, no va a sentir nada, no va a sentir o sí va a sentir. Todo este tipo de cosas es necesario colocarlas. Y en el consentimiento informado, colocar las complicaciones de las cosas que se nos pueden afectar. El masaje genera complicación. Hay que escribir que el masaje nos puede generar complicación. El paciente se puede poner rojo, el paciente puede presentar una elevación del ritmo cardíaco. Todo eso hay que escribirlo del masaje. Igualmente si hacemos colocación de equipos, el paciente puede presentar hormigueo, el paciente, todo eso hay que escribirlo en el momento de hacer el consentimiento informado. Por eso son importantes los protocolos. Importante, con el médico tratante, es la persona que tiene a cargo el paciente en hospitalización. Nosotros somos profesionales de apoyo, entonces con ellos hay que reportar los hallazgos, los cambios, las dificultades en la atención, si los medicamentos me están afectando de alguna u otra forma lo que estoy haciendo, los cambios en la condición clínica. Ve, doctor, el paciente lo noté más temblorosito, el paciente no me quiso trabajar hoy, lo vi como malito. Eso es bueno comentarlo porque primero el doctor se da cuenta que nosotros estamos pendientes del paciente y que no estamos cumpliendo simplemente una labor mecánica de repetición de los mismos ejercicios en todos los pacientes, porque eso es lo que piensa todo el mundo, que nosotros repetimos ejercicios, que todo es igual en todo el mundo, que todo es igual en todos los pacientes. Cuando se evolucione, hay que, al finalizar la sesión, hay que ser muy claros en lo que se vio, en lo que se hizo, en lo que se le dejó al paciente, explicar a la familia, al médico y a la enfermera lo que ha pasado en terapia, si tuvimos algún inconveniente o si no lo tuvimos, si solo salió ok, si hay una evolución hacia la vía oral más efectiva, si tenemos algún tipo de actividad especial a realizar, algún cambio en lo que estemos haciendo. Esto es necesario.
todo esto es necesario para lo que hacemos nosotros normalmente. Es necesario que la persona que atiende al paciente se dé cuenta de todo lo que estamos haciendo para poder eh, ser coherentes en el manejo interdisciplinario, que todos sepan lo que hemos hecho. Yo sé que a veces cuesta, porque a veces no nos ponen cuidado, pero es necesario que lo escuchemos. Exámenes adicionales. Nos enloquecimos cuando nos podemos mandar biofluoroscopias y FES. Los exámenes adicionales en hospitalización, nosotros no los indicamos, los sugerimos. Los exámenes adicionales cuestan para el médico, perdón, para la entidad, y fuera de eso, no siempre los médicos están de acuerdo con ciertos exámenes, así como nosotros tampoco estamos de acuerdo con ciertos exámenes. Entonces yo sí manifiesto, por ejemplo, cuando les mandan una videofluoroscopia y el paciente yo sé que se va a broncoaspirar, yo le digo, ay doc, deme un tiempito, que es que yo creo que se nos broncoaspira con el bario, deme un tiempito, unos 2 o 3 días más y miramos a ver si ya lo puede hacer para que usted le haga la pruebita, porque es que si le hacemos la prueba así como está, el riesgo es que se nos broncoaspire con bario. Y eso a veces ellos lo entienden y hay que ser claros en eso. Hay que llegar a común acuerdo con el médico tratante. Tener en cuenta que hay varios exámenes con los que nos cuentan los centros de hospitalización y van a tener que enviarlos a otros espacios. Entonces, al enviarlos a otros espacios implica un transporte, una serie de cosas que no siempre van a tener cómo hacerlos. Y entonces, pues no tenemos cómo sustentar o justificar un examen. Sugerir, recordamos y recordando que somos profesionales de apoyo y en esa sí les doy mucha insistencia porque realmente eso es lo que somos, profesionales que apoyan un trabajo médico. Y por supuesto, cuando indicamos algo es desde el manejo fonoaudiológico, es decir, desde fonoaudiología se indica trabajar musculatura orofacial, no dar vía oral o nada vía oral, manejo con consistencia tal, trabajar la vasculación laringea, ese tipo de cosas hay que colocarlas y saberlas colocar. En cuanto a las filmaciones y grabaciones, son el sustento de lo que se hace. En la medida en que ustedes se están dando cuenta que las fotos son las que nos dicen cómo entraron y cómo salieron los pacientes, eso es muy importante al momento de trabajar con medicina, porque los médicos eso les hace más efecto que ustedes, que el que ustedes hablen y digan es que yo soy muy buena, es que yo sé hacer no sé qué, no, 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 no. En esto es muy importante que se filme y se grabe. Todo pertenece a la historia clínica del paciente. ¿Sí? Todo esto no es YouTube, no es Facebook, ni Instagram, ni ninguna de las cosas sociales, porque si no, perdemos el año. Además, las pautas de cómo se hizo la intervención nos las dice las fotos. Yo puedo comprar un antes y un después. Y otra cosa que para nosotros es muy importante, no se dejen filmar. Ustedes no tienen por qué dejarse filmar y no está, eso es por ley en Colombia, está prohibido que se filme al profesional haciendo terapias o procedimientos. Solo el profesional puede autorizar este tipo de cosas. Se los digo porque mucha gente quiere grabar y filmar lo que ustedes hacen y hoy en día se ha vuelto el común. Todos los días lo graban a uno, el uno o el otro haciendo cosas para armar desorden, ponerlo en las redes, criticar nuestro quehacer o aún mismo para las mismas demandas. Entonces, tienen que ponerle cuidado a eso. No se puede hacer ese tipo de autorizaciones. Sean prudentes con su trabajo. La presentación en hospitalización es muy complicado porque por higiene y más ahorita que estamos alborotados con los bichos, no debemos ir a hospitalización ni con anillos, ni con relojes, usar las uñas sin pintar, el cabello recogido, con uniforme antifluidos y los celulares no se deben utilizar durante el procedimiento que se esté haciendo. En nuestro caso, el procedimiento terapéutico de evaluación que estemos trabajando. Entonces yo sí les sugiero
que tengan mucho cuidado con cómo se presentan a nivel hospitalario. No está permitidas las uñas pintadas a nivel hospitalario, no está permitido el greñero alborotado, además porque afecta su concentración. Y lo otro, utilicen los aparatos de protección. Cuídense, que nosotros somos parte del gremio de la salud y en hospitalización cualquier bicho se puede pegar. Eso sí, no hay nada que decir. Entonces cuiden su teléfono, no lo dejen por allí. Los implementos que usen en hospitalización, esterilícenlos. Y algo muy importante, y ahorita pues que está tan de moda el coronavirus, el lavado de manos. El lavado de manos antes de la sesión y después de la sesión. Que ustedes estén con su paciente de manera muy limpia. Y recomendaciones, si nosotros vamos a trabajar vía oral, con mayor veras tenemos que usar guantes. No utilicen los implementos de protección. No se queden solo con las manos limpias y utilicen la mano limpia para trabajar. Eso no se debe hacer. Ya con el teléfono celular es algo que quería comentarles. Es urgente que las enfermeras tengan nuestros teléfonos celulares, especialmente las enfermeras jefes o en el sitio donde, en el staff de enfermería, para que cualquier paciente que tiene restricción alimenticia o que tenga ciertas características a nivel comunicativo, nos puedan avisar en caso tal de que se presente algún inconveniente o que el médico tratante quiera hablar con nosotros o alguna cosa, pero el teléfono, el número telefónico no se le debe dar a los familiares de los pacientes. Eso es solamente cuando si ustedes quieren dar el alta y dar el teléfono para que se pongan de acuerdo para cuadrar algunas terapias fuera de la institución. Pero no permita que su teléfono lo tengan las demás personas, porque es fijo que la llaman o lo llaman a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a la hora que a la señora se le quite el insomnio, en fin. Y otra cosa, no permitan que se contamine. ¿Sí? No permitan que el celular se contamine. Si bien es cierto, puede ser nuestra herramienta de trabajo, porque allí no solamente tenemos los pacientes que estamos trabajando, sino que además tenemos grabaciones o cosas por el estilo. Recuerden que el micrófono se debe cuidar, se debe colocar bajo un plástico o un papel de estos con los que cubren las verduras que se pueden desechar fácilmente. Tener en cuenta las medidas de protección, ya sean respiratorias, contaminantes, pacientes inmunosuprimidos. Nosotros no podemos llegar a molestar pacientes. No podemos permitir que las cosas que nosotros hagamos los compliquen aún más. Y tener en cuenta que nos pueden pegar muchos bichos hospitalarios que son bichos, como dicen, toreados, que nos pueden generar muchísimos, muchísimos problemas. Entonces tengan mucho cuidado con ellos. Cuídense ustedes, recuerden que si ustedes no tienen salud, cómo trabajan y cuiden a otros pacientes, porque ustedes pueden llevar los bichos de unos hacia los otros pacientes. Tengan mucho cuidado con los ojos, cuídense los ojos, pónganse, si no usan gafas, pónganse sus gafas de seguridad que no cuestan mucho dinero y que pueden ser fácilmente obtenibles. No juzgar a los profesionales de la salud. Esto es algo que ocurre mucho en clínica y hospital y es decir, no es que el doctor no sabe, no es que el doctor se equivocó, no es que esa enfermera es no sé qué, no es que el psicólogo dijo, es que el psicólogo no sirve, cosas por ese estilo. Nosotros no podemos juzgar el acto que no es de nuestra profesión y aún el acto de nuestra profesión, para poderlo juzgar tenemos que situarnos en la parte contextual, en lo que sucedió en el momento. Entonces, dejemos la boca cerrada, no juzguemos el acto de los demás, que uno sabe que también se equivocan y también cometen errores. No lo juzguemos, pero no nos vamos a quedar callados cuando nos estén molestando la vida a nosotros tampoco. Hay que también tener cara de, de todo. No se les olvide escribir, siempre escribir. Y nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, pero cualquier persona puede empezar hoy y crear un nuevo final. Mi mejor recomendación, trabajemos por un futuro mejor, estudiemos mucho,
tengamos mucha paciencia y seamos los dueños de la comunicación para podernos entender con los profesionales de la comunicación. Hasta este momento, muchísimas gracias. Estaré, Dios mediante, arreglando todos estos problemas técnicos que hemos tenido el día de hoy. Espero que todo fluya y que podamos hacerlo muy bien. Un abrazo grande para todos y ya se sube el otro video. Que estén muy bien. Feliz noche.